El viento aullaba a través de los olivos mientras la noche caía sobre Jerusalén. En el jardín de Getsemaní, un hombre solitario se arrodillaba entre los árboles antiguos, su rostro bañado no solo por la luz de la luna, sino por gotas de sudor que caían como sangre. Jesús de Nazaret sabía lo que estaba por venir. Las visiones del futuro inmediato pesaban sobre sus hombros con la fuerza de un imperio entero. El cáliz que su padre le ofrecía era demasiado amargo, casi insoportable para su carne mortal. «Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz», murmuró, las palabras escapando de sus labios resecos como plegarias desesperadas en la oscuridad. «Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres». A pocos metros de allí, 3 hombres dormían. Pedro, Santiago y Juan, sus seguidores más cercanos, no podían mantener los ojos abiertos ni por una hora. El sueño los había vencido, inconscientes de la agonía que su maestro enfrentaba, inconscientes de la tormenta que se aproximaba. Entre las sombras, antorchas se encendieron a lo lejos. El brillo anaranjado contrastaba con la luz plateada de la luna llena. El sonido de pasos militares sincronizados resonaba en las piedras del camino. Soldados romanos, guardias del templo y una multitud portando espadas y garrotes marchaban hacia el jardín. Al frente de ellos, un hombre familiar caminaba con pasos vacilantes. Judas Iscariote, con 30 monedas de plata pesando en su bolsa, guiaba al grupo al lugar donde sabía que encontraría a Jesús. Jesús se levantó, despertó a sus discípulos y esperó. Su rostro, antes contorsionado por la angustia de la oración, ahora mostraba una calma sobrenatural. Las antorchas se acercaron, iluminando los olivos y proyectando sombras grotescas en las piedras. Judas avanzó. El beso que tocó la mejilla de Jesús no era un gesto de amor, sino la señal convenida para identificar al hombre que buscaban. «Amigo, ¿me traicionas con un beso?», preguntó Jesús, sus ojos penetrando el alma de Judas. El caos estalló. Pedro, impulsivo como siempre, sacó una espada y atacó a uno de los guardias, cortándole la oreja. La sangre corrió por el rostro del hombre llamado Malco, que gritó de dolor y sorpresa. Jesús, incluso en aquel momento de violencia, extendió la mano y curó la herida del guardia. Sería su último milagro antes de la cruz. «Guarden sus espadas», ordenó Jesús a los discípulos. «El que vive por la espada morirá». Las manos ásperas de los soldados agarraron a Jesús, atando sus muñecas con cuerdas gruesas que cortaban su piel. Los discípulos, dominados por el miedo, se dispersaron en la oscuridad como hojas al viento. En segundos, todos estaban huyendo, dejando a su maestro solo en manos de sus captores. Pedro, que momentos antes había jurado morir con Jesús si fuera necesario, ahora corría como los demás, el sabor amargo de la vergüenza en su boca. Jesús fue arrastrado por las calles estrechas de Jerusalén. La ciudad, antes pacífica bajo la luz de la luna, ahora hervía con rumores y susurros. Las ventanas se abrían y rostros curiosos espiaban. El hombre que había entrado en la ciudad montado en un burro apenas 5 días antes, aclamado como rey, ahora caminaba como un criminal. En el palacio del sumo sacerdote Caifás, una asamblea improvisada del Sanedrín, el supremo consejo judío o aguardaba. Era ilegal realizar juicios durante la noche, pero la urgencia de silenciar a Jesús superaba cualquier preocupación por la legalidad. El aire en la sala era denso de hostilidad. Testigos falsos desfilaban ante el consejo, contradiciéndose y confundiéndose, pero unidos por el deseo de condenar al hombre que desafiaba las tradiciones y sacudía estructuras de poder establecidas desde hacía siglos. Él dijo que puede destruir el templo y reconstruirlo en 3 días, clamó uno. Él se hace igual a Dios, gritó otro. Jesús permanecía en silencio, como un cordero llevado al matadero. Sus ojos, cansados por la noche de agonía en el jardín, observaban cada rostro en la sala. Rostros que él conocía desde antes de que nacieran. Caifás, irritado por el silencio de Jesús, se levantó de su trono, sus vestiduras sagradas susurrando con el movimiento repentino. «Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios», exigió, su voz tronando en la sala ahora silenciosa. Jesús miró directamente a los ojos del sumo sacerdote. «Tú lo has dicho».
Y yo les digo que verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Un rugido de indignación recorrió la sala. Caifás rasgó sus vestiduras en un gesto teatral de ultraje religioso. Blasfemia. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué opinan? Es reo de muerte, gritó la asamblea al unísono. Entonces comenzó la tortura. Escupieron en el rostro de Jesús. Vendaron sus ojos y lo golpearon, burlándose. Profetiza. ¿Quién te ha pegado? La noche avanzaba, y con ella, la humillación del hombre que había curado leprosos, resucitado muertos y alimentado multitudes. Mientras tanto, en el patio exterior, Pedro se calentaba junto a una hoguera, intentando pasar desapercibido entre los sirvientes y guardias. Una criada se acercó, el brillo del fuego iluminando su rostro. ¿No estabas tú con Jesús, el Galileo?, preguntó ella, señalándolo con un dedo acusador. El miedo congeló las venas de Pedro. No sé de qué estás hablando, respondió, alejándose hacia las sombras. Más tarde, otra sirvienta lo reconoció. Este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente, Pedro negó, esta vez con un juramento. No conozco a ese hombre. Una hora después, otro insistió, seguramente tú eres uno de ellos. Tu acento galileo te delata. Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. En ese mismo instante, un gallo cantó. Pedro levantó los ojos y vio a Jesús siendo conducido a través del patio. Sus miradas se cruzaron por un breve momento, una mirada de amor encontrando una mirada de vergüenza. Las palabras de Jesús resonaron en la mente de Pedro. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Saliendo de allí, Pedro lloró amargamente. El amanecer traía consigo no la esperanza de un nuevo día, sino la certeza de que la maquinaria de la muerte ya estaba en movimiento. El Sanedrín no tenía autoridad para ejecutar la pena capital, esa era una prerrogativa reservada al gobierno romano. Por eso, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, un hombre pragmático y cínico que despreciaba a los judíos casi tanto como temía una insurrección que pudiera manchar su carrera política. En el pretorio, Pilato miró al prisionero azotado y preguntó sin rodeos, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Las acusaciones de los líderes judíos caían sobre Jesús como una tormenta, pero él no respondía. Su silencio intrigó a Pilato. No era la reacción típica de un criminal desesperado por salvar su propia vida. Descubriendo que Jesús era de Galilea, provincia bajo la jurisdicción de Herodes Antipas, Pilato vio una oportunidad de librarse del caso espinoso. Envió a Jesús a Herodes, que estaba en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Herodes, el hombre que había decapitado a Juan el Bautista, se alegró al ver a Jesús. Desde hacía tiempo deseaba conocer al famoso predicador y esperaba presenciar algún milagro. Pero Jesús permaneció en silencio ante sus preguntas y provocaciones. Frustrado, Herodes y sus soldados se burlaron de Jesús, lo vistieron con un manto espléndido y lo enviaron de vuelta a Pilato. En el pretorio, la multitud crecía. Voces exaltadas exigían la crucifixión. Era costumbre, durante la fiesta, que el gobernador liberara a un prisionero elegido por el pueblo. Pilato vio en esto una oportunidad de liberar a Jesús, contraponiéndolo a Barrabás, un notorio asesino e insurgente. ¿A quién quieren que libere, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo?, preguntó Pilato a la multitud. Barrabás, gritaron al unísono, incitados por los líderes religiosos que circulaban entre el pueblo, envenenando mentes y corazones. ¿Y qué haré con Jesús, llamado el Cristo? Crucifícalo, tronó la multitud, sus voces unidas en un coro de odio que resonaba en las paredes de piedra del pretorio. Pilato, percibiendo que se estaba formando un tumulto, se lavó las manos ante la multitud, un gesto simbólico para eximirse de la responsabilidad por la sangre que sería derramada. Soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, respondió la multitud, sin comprender el terrible peso de las palabras que pronunciaban. Barrabás fue liberado. El asesino caminaba libre mientras el inocente era condenado.
Jesús fue entregado a los soldados romanos para ser azotado antes de la crucifixión, un procedimiento tan brutal que muchos condenados no sobrevivían a él. En el patio de la fortaleza, Jesús fue atado a un poste. Los soldados empuñaron flagelos, látigos con puntas de hueso y metal. Cada golpe arrancaba pedazos de carne de la espalda, dejando al descubierto músculos y huesos. La sangre salpicaba el suelo de piedra. 39 golpes, uno menos que el límite de 40 establecido por la ley judía para evitar la muerte prematura del condenado. Después, los soldados continuaron su cruel diversión. Colocaron un manto púrpura sobre los hombros lacerados de Jesús. Tejieron una corona de espinas largas y afiladas y la presionaron sobre su cabeza. La sangre corrió por su frente, mezclándose con el sudor. Colocaron una caña en su mano derecha como un cetro burlesco. Uno tras otro, se arrodillaban ante él en falso homenaje. «Salve, rey de los judíos», se mofaban, mientras lo abofeteaban y escupían en su rostro. Arrancaron la caña de su mano y lo golpearon en la cabeza, clavando aún más profundamente las espinas de la corona improvisada. Cuando se cansaron del juego, le quitaron el manto púrpura, arrancando con él pedazos de carne que se habían adherido al tejido, y lo vistieron nuevamente con sus propias ropas. Era hora de recorrer el camino hasta el lugar de la ejecución. Una pesada cruz de madera fue colocada sobre los hombros heridos de Jesús. Cada paso era una agonía mientras él se tambaleaba por las calles estrechas de Jerusalén, dejando un rastro de sangre en las piedras del camino que más tarde sería conocido como la Vía Dolorosa, el Camino del Dolor. La multitud se aglomeraba para ver el espectáculo. Algunos se burlaban, otros lloraban. Mujeres de Jerusalén se lamentaban en voz alta, golpeándose el pecho en señal de luto. Jesús, reuniendo sus menguantes fuerzas, se volvió hacia ellas. «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos». El camino era empinado, y Jesús, debilitado por la pérdida de sangre y por la noche sin dormir, cayó varias veces bajo el peso de la cruz. Los soldados, temiendo que muriera antes de llegar al lugar de la ejecución, agarraron a un hombre de la multitud, Simón de Cirene, que volvía del campo y lo obligaron a cargar la cruz. Finalmente, llegaron al Gólgota, el lugar de la calavera, así llamado porque la forma de la colina recordaba a un cráneo humano. Allí, Jesús fue despojado de sus vestiduras, que los soldados se repartieron entre sí, echando suertes por la túnica sin costura. Lo acostaron sobre la cruz de madera áspera. Clavos de hierro, largos y gruesos como dedos de un hombre, fueron posicionados contra sus muñecas, justo debajo de las palmas. Los golpes de martillo resonaron en la colina. El hierro desgarró carne, tendones y huesos, atravesando los principales nervios de las manos y enviando oleadas de dolor insoportable a través de sus brazos. Sus pies fueron clavados juntos con un solo clavo, más largo, doblando ligeramente las rodillas. La cruz fue levantada con cuerdas y dejada caer en el agujero preparado para ella. El impacto sacudió el cuerpo de Jesús, desgarrando aún más la carne alrededor de los clavos. Ahora comenzaba el verdadero suplicio de la crucifixión, una muerte lenta por asfixia. Para respirar, Jesús debía empujarse hacia arriba con sus pies clavados, causando un dolor atroz. Cada respiración era una batalla. Cada palabra, una agonía. Sobre su cabeza, Pilato había ordenado colocar un letrero en 3 idiomas, hebreo, latín y griego. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Los líderes judíos protestaron ante Pilato: «No escribas, rey de los judíos», sino: «Este hombre dijo, soy rey de los judíos, punto». Pero Pilato, quizás en un último acto de desafío contra aquellos que lo habían forzado a condenar a un inocente, respondió secamente: «Lo que he escrito, escrito está». A ambos lados de Jesús, otros 2 hombres fueron crucificados, criminales comunes cuyas vidas y muertes quedarían para siempre vinculadas a este momento trascendental de la historia. Uno de ellos se unió a los burladores que pasaban por allí. «Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro lo reprendió: «¿Ni siquiera temes a Dios estando bajo la misma condena? Nosotros padecemos justamente, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, pero éste no ha hecho nada malo». Y volviéndose hacia Jesús, dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús,
A pesar de su sufrimiento, le respondió con una promesa: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Las horas pasaban lentamente bajo un sol abrasador. La deshidratación atormentaba a los crucificados. Las moscas se arremolinaban alrededor de las heridas abiertas. La multitud era un mar cambiante de rostros, algunos llenos de odio, otros de dolor, muchos simplemente indiferentes ante otro día de ejecuciones en el Imperio Romano. Al pie de la cruz, un pequeño grupo de fieles permanecía: María, la madre de Jesús, cuyo corazón se rompía al ver sufrir a su hijo; Juan, el discípulo amado, que no había huido como los demás; María Magdalena y otras mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea. Jesús miró a su madre, cuyo rostro estaba transformado por el dolor. Luego miró a Juan. Con gran esfuerzo, pronunció: «Mujer, he ahí tu hijo». Y a Juan: «He ahí tu madre». En aquel momento doloroso, estableció un nuevo vínculo familiar, uno no basado en la sangre, sino en el amor y la fe compartida. Cerca del mediodía, una oscuridad sobrenatural comenzó a cubrir la tierra. No era un simple eclipse, sino algo más profundo y misterioso, como si la creación misma estuviera velando su rostro ante el sufrimiento de su Creador. Durante 3 horas, la oscuridad continuó, sumiendo el Gólgota en sombras inquietantes. Desde la cruz, Jesús citó el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». No era un grito de desesperación, sino la proclamación de un salmo profético que comienza con sufrimiento pero termina en triunfo. Algunos de los presentes, sin embargo, malinterpretaron sus palabras. «Está llamando a Elías», dijeron, confundiendo Eli, mi Dios, con el nombre del profeta. La sed consumía a Jesús. «Tengo sed», dijo. Uno de los soldados empapó una esponja en vinagre, la colocó en la punta de una caña de hisopo y la acercó a sus labios. El líquido amargo humedeció su lengua reseca. Entonces, sabiendo que todo estaba cumplido, Jesús exclamó con voz fuerte: «Consumado es». Y con una última mirada hacia el cielo ahora oscurecido, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Su cabeza cayó sobre su pecho. El Hijo de Dios había muerto. En ese momento, la tierra tembló. Rocas se partieron. El grueso velo del templo, que separaba el lugar santísimo del resto del santuario, se rasgó en dos de arriba abajo, simbolizando el fin de la separación entre Dios y la humanidad. Tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de santos fallecidos resucitaron. El centurión romano que había supervisado la crucifixión, un veterano de muchas ejecuciones que había visto a hombres morir de las formas más atroces, observó todo lo sucedido y quedó profundamente conmovido. «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios», declaró, su voz apenas audible en medio del caos. Como la Pascua estaba por comenzar al anochecer y los cuerpos no podían permanecer en las cruces durante el día sagrado, los líderes judíos pidieron a Pilato que acelerara la muerte de los crucificados rompiendo sus piernas, un procedimiento que impedía que los condenados se impulsaran hacia arriba para respirar, causando una asfixia rápida. Los soldados rompieron las piernas de los dos criminales, pero cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Para asegurarse, uno de los soldados atravesó su costado con una lanza. De la herida brotaron sangre y agua, un detalle médico que confirmaría a cualquier observador moderno que el corazón de Jesús había dejado de latir. Al atardecer, un hombre rico e influyente llamado José de Arimatea, miembro secreto del consejo que no había consentido en la condena de Jesús, se armó de valor y fue a Pilato para pedirle el cuerpo. Pilato se sorprendió de que Jesús hubiera muerto tan pronto y pidió confirmación al centurión antes de conceder el permiso. José, junto con Nicodemo, otro miembro secreto del consejo que había visitado a Jesús de noche años atrás, bajó cuidadosamente el cuerpo de la cruz. Limpiaron la sangre que manchaba el rostro, el torso y las extremidades. Envolvieron el cuerpo en lienzos limpios con especias aromáticas, mirra y áloes, según la costumbre judía de sepultura. En un huerto cercano al Gólgota, José había hecho tallar una tumba nueva en la roca. Allí depositaron el cuerpo de Jesús. Una gran piedra circular fue rodada para sellar la entrada. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea observaron el lugar donde lo depositaban, planeando volver después del sábado para completar la unción del cuerpo.
A petición de los líderes judíos, que temían que los discípulos pudieran robar el cuerpo y luego afirmar que Jesús había resucitado, Pilato ordenó que se colocara un sello oficial en la piedra y que guardias armados vigilaran la tumba. El sábado transcurrió en silencio. Los discípulos, escondidos por miedo, lloraban la muerte de su maestro y el fin de sus esperanzas. Las mujeres guardaban el día de reposo, esperando ansiosamente la oportunidad de completar los rituales funerarios. Pero en la madrugada del primer día de la semana, mientras la oscuridad aún cubría Jerusalén, algo extraordinario ocurrió. Un terremoto sacudió el área del sepulcro. Un ser resplandeciente como un relámpago, descrito después como un ángel, removió la piedra que sellaba la tumba. Los guardias, aterrorizados, cayeron como muertos. Cuando las primeras luces del alba comenzaban a teñir el horizonte, María Magdalena y otras mujeres llegaron a la tumba con especias aromáticas. Para su asombro, encontraron la piedra removida y la tumba vacía. Un joven vestido de blanco les dio un mensaje asombroso. No se asusten. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y aturdidas, las mujeres huyeron del sepulcro. El miedo inicial pronto dio paso a una alegría indescriptible cuando el propio Jesús se les apareció en el camino, saludándolas con un simple «alégrense». En los días siguientes, Jesús se aparecería a Pedro, a 2 discípulos en el camino a Emaús, a los apóstoles reunidos en un aposento alto, a más de 500 seguidores a la vez y finalmente a Pablo, el perseguidor de cristianos que se convertiría en el más ardiente propagador de la fe. 40 días después de su resurrección, Jesús condujo a sus discípulos al Monte de los Olivos. Allí, después de darles una última comisión de predicar el Evangelio a todas las naciones, fue elevado al cielo ante sus asombrados ojos. La historia que comenzó en un establo en Belén y pareció terminar en una cruz en el Gólgota, continuaría expandiéndose a través de los siglos y continentes, cambiando para siempre el curso de la historia humana. Porque en 3 días trascendentales en Jerusalén, la muerte había sido vencida y una nueva esperanza había amanecido para la humanidad. Las lágrimas derramadas en el Gólgota no fueron el final, sino el preludio de un nuevo capítulo en la interminable historia del amor divino. La sombra de la cruz, que una vez pareció un símbolo de derrota, se transformó en el emblema universal de la esperanza, el perdón y la vida eterna.